palabra para mi pastor, para hacer, Señor, palabra que sea recibida de bendición, de dirección, de sabiduría. Úngele, Señor, alúmbralo, Señor, que cuando abra sus labios proyecte la palabra necesaria para nuestras vidas, de dirección, de sanidad y de pronto auxilio, Señor, si es necesario. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Gracias, hermano Sammy. Gracias también a Débora por la devoción de este culto en esta mañana que introduce nuestra reflexión a la palabra de Dios que vamos a considerar. En primer lugar, tengo que decirles que mi esposa y yo, pues, tuvimos un momento, la verdad que un refrigerio, ¿verdad? Con estas 2 semanitas de descanso, viendo a nuestra hija en North Carolina, allá en Estados Unidos, y la experiencia fue altamente satisfactoria en todos los sentidos. Pero en la reflexión, que es, uno no lo puede evitar, al pensar sobre la realidad que vivimos muchos de nosotros de que nuestros hijos ya sea que se van o se queden, pero en este caso en particular aquellos que se van, al verles luchar, ¿verdad? Por las cosas que ellos persiguen, pues realmente eso es un motivo de mucha satisfacción, ¿verdad? Verlos luchar, verlos de alguna manera tratar de poner un granito de arena para que este mundo sea mejor, pues eso llena de mucha satisfacción. Sin negar que pues, despedirnos de ella también pues, es un momento de tristeza, ¿no? Nos dio mucha tristeza tener que despedirnos, pero así es la vida y aquí estamos. Así que en el nombre del Señor seguimos para adelante. Solamente se lo compartía porque la realidad nuestra como país, como puertorriqueños, es que muchos de nuestros hijos están en otros países, ¿verdad? Quizás la mayoría de ellos están en Estados Unidos, pero tenemos que vivir con esa realidad. Así que esa es parte de la reflexión que mi esposa y yo hacíamos de esta experiencia, pero la pasamos de maravillas. Tenemos muchas historias que contar otro día, en otro momento, en otro contexto. Ya iremos compartiéndolas con ustedes. Al mismo tiempo que agradecemos todas las gestiones de la iglesia para que las cosas siguieran su curso, como fue el caso del viernes pasado en la experiencia del culto de unidad y de aniversario de la iglesia de Caguas, que donde estábamos nosotros vimos las fotos y el ministerio ahí en el altar manifestándose en su participación allí. Así que por todo ello, agradecidos en el Señor. Ahora, yo quiero que usted se ubique en aproximadamente 2000 años hacia atrás y en ese ejercicio reflexivo que nos va a llevar a la palabra de Dios, tratar de ubicarnos en la escena del texto para hoy. El texto para hoy se encuentra en Lucas capítulo 19 y cuidado, no vaya a pensar que es una historia tan conocida que no tendría nada que comunicar. Porque Lucas 19 habla de Jesús. ¿Y quién? ¿Ya lo encontraron? Jesús y Zaqueo. Pero antes de leer, yo quiero hacer la advertencia, o más bien, ¿verdad? La sugerencia, la proposición. Y si usted quiere cerrar los ojos, yo creo que hasta mejor. Para que cuando usted escuche, o si quiere hacerlo escuchando y leyendo al mismo tiempo, trate de, número uno, ubicarse allí como un espectador de esa historia. Y número dos, ver cómo esa historia se relaciona con mi vida. Con mi vida. Así que yo quiero que usted haga ese esfuerzo y mientras leemos, o antes de leer,
queremos saludar a María Isabel Piña, familia de la hermana Lidia Piña, que está entre nosotros. Dios le bendiga, reciba nuestro cariño, nuestro saludo y nuestra bienvenida en esta mañana. Así que estamos listos para leer, escuchar y reflexionar. Lucas capítulo 19, versos del 1 en adelante, porque el sermón de esta mañana será diferente. Les voy a explicar en unos minutitos por qué. Lucas 19, del 1 al 10 dice, en el nombre de Jesús. Y desde ya, maestro, puede acompañarnos con unos acordes. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la palabra de Dios. Amados hermanos e iglesia, el siguiente es un sermón narrativo usando como referencia a esta historia conocida de Jesús y Zaqueo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. El mismo es narrado desde la perspectiva de un testigo ocular. Les invito en esta mañana a reflexionar con el corazón y a escuchar con el oído del alma. Dice, él estaba en el nivel más alto de la escala social. En el tiempo reciente decía amar a Dios, pero seguía aturdido y desprevenido cuando del tema de los impuestos se trataba. Tenía una posición importante como encargado de un grupo de publicanos, aunque no era de los más malos recaudadores, para decir verdad. De vez en cuando hacía acuerdos de planes de pago para los pobres. Recuerdo vívidamente que una vez me tocó visitarle para saldar una cuenta con el gobierno romano. Eran unos 300 denarios. El día que me entrevistó lo vi diferente. Tenía algo en su mirada que me conmovió. Después de todo, aunque se tratara de un judío, era el representante del gobierno de turno. Así que tenía que seguir las instrucciones que le daban. Los compañeros de trabajo lo molestaban porque era pequeño de estatura, aunque el pueblo ciertamente les respetaba.
Su mirada fija en mí aquella tarde hizo que mi corazón diera un vuelco, como si desde su interior hubiese querido comunicarme algún secreto. Me confesó que dentro de aquel rol tan fastidioso de ser publicano, se ocultaban sentimientos y emociones que nadie conocía. Me dio temor que nos sorprendieran en aquel diálogo espontáneo y sincero. Y pensaba, solo Jehová sabe cuántas lágrimas se ocultarían detrás de aquella capa de firmeza. Cuando aquella tarde nos reunimos para hacer la fila de los impuestos, el sol se ocultó aparentemente más rápido que de costumbre. Detrás de un montón de nubes grises que amenazaron con descargar toda su furia sobre los presentes, era como si el cielo nos regalase una cortina para protegernos del imponente sol de nuestro caluroso desierto. El gobierno había anunciado un refuerzo en el destacamento militar de la zona debido a su conocimiento de que Jesús, aquel hombre, pasaría por allí aquel día. Y es que aquel hombre había comenzado a tomar renombre. Me refiero ahora a Jesús. Y con ello el malestar de muchos, aunque otros ciertamente le admiraban. Yo estuve nervioso durante todo el encuentro con aquel publicano. Y es que las revueltas no son momentos agradables para nadie, especialmente cuando se trata de la provocación hacia la estructura de los líderes de turno. Parece una contradicción, pero así es que funciona la vida en Israel. La condición política casi nunca ha sido beneficiosa para nadie, ni se diga para los pobres. Es que el orgullo de creerse superiores a Dios destapa en ellos un sentido de prepotencia que los hace vivir como si lo merecieran todo. Los que no estén de acuerdo con ellos, que se los lleve el diablo. Aquel hombre, no Jesús, sino el bajito que me entrevistó, nos demostró aquella tarde, en medio de la antipatía que se había ganado, no solo él, sino todos los que desempeñaban el mismo oficio. Aquel hombre nos demostró la virtud del desprendimiento. ¿Tú te atreverías a decir que lo que debes a alguien, sea material o no, se lo pagarías 4 veces si fuera necesario? Desde luego, no solo hay que tener los recursos, porque a veces mientras más tenemos, más queremos. Hay que tener también un generoso y agradecido corazón. Pero aquella tarde, cuando Jesús lo llamó, aquel hombre llegó allá abajo y en medio de la multitud que había volcado su atención en la escena, se paró de frente a quien lo había llamado. De pronto se hizo silencio. Sí, un silencio que duró poco, pero pareció una eternidad. Para decirte la verdad, yo no estoy tan seguro de poderla imitar. Aun cuando tuviera un corazón noble, la posición que ocupaba le hacía objeto automáticamente de la peor de las reputaciones. Momentos antes de ese suceso, él en el centro de la plaza, es decir, Jesús, lo señaló y le dijo: Zaqueo, baja de ahí ahora mismo. Minutos antes, un soldado que hacía el turno en aquella tarde
Le dijo exactamente lo mismo, pero esta vez para señalarle: hey, usted bájese de allí ahora mismo o lo tendré que arrestar. ¿Tú crees que Zaqueo le hizo caso? Con más ahínco se aferró a su tronco, como queriendo no perderse la oportunidad que él sabía que sería única aquel día. Yo creía que Jesús le iba a llamar la atención de la misma manera, pero en cambio, lo vio y lo señaló para decirle con la más sublime mirada y la voz más dulce: Zaqueo, te vi y mis entrañas se conmovieron. Tu intrepidez me ha cautivado. Desciende ahora a toda prisa, porque hoy tenemos que hablar de cosas importantes. El reino de los cielos, le dijo, ha llegado a tu vida. Mientras ambos comenzaron a caminar a la casa, mi conciencia retumbaba una y otra vez en aquellas palabras de aquel hombre, bajito pero grande en corazón. Aquí estoy, maestro, le dijo. No podía quitar de mi pensamiento aquellas palabras que en este caso me aturdían y hacían estremecer todo mi cuerpo. Mientras me preguntaba cómo era posible que la vida de alguien tan despreciado cambiara radicalmente en un segundo. Inmediatamente reaccioné y le seguí con mi vista, sí. Le seguí con mi vista a ambos, sin imaginar que detrás de aquella estela de dos amigos caminando se develaba mi propia historia y la de todos los que le han seguido. Bendiga el Señor su palabra en esta hora. Señor, te damos gracias por la bendición de este encuentro contigo. Y te pedimos, oh Dios, con la humildad de la que somos capaces, en este caso como iglesia, que tú, Dios, sigas depositando de tu gracia como lo hiciste con Zaqueo. Ciertamente, tal vez alguno podría decir: yo no tengo esa intrepidez para hacer lo que él hizo, pero en tu presencia, con tus fuerzas y en nuestra debilidad, afirmamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso estamos ante esta mesa reconociendo tu voz a través de la historia bíblica y sabiendo, Señor, que así como lo has hecho en el pasado, puedes hacer con nosotros cosas grandes para la gloria de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. El Señor de Zaqueo, el Señor de Miguel, de Juan, de Ana, el Señor de la gente que vive en este tiempo. Gracias, Dios, por esa maravillosa bendición de tener este encuentro contigo en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a, mientras el equipo ministerial de diáconos de nuestra iglesia pasa al frente, en esa inspiración a la que nos invita nuestra palabra, seguir meditando en ella, porque es posible que usted esta reflexión se la lleve para su casa y quizás no solamente esté en su mente hoy, a lo mejor mañana usted se despierta pensando en Zaqueo y en lo que Zaqueo tiene que decirle a usted y a mí, a nuestra vida, sobre la condición de nuestro ser y sobre nuestras posibilidades. Mientras
develamos la mesa con los elementos, le decimos a la iglesia en esta hora que aquel que hizo que un hombre bajito en estatura se bajara de aquel sicómoro, puede también hacernos bajar de nuestros temores y de nuestros miedos, de nuestras inseguridades y de nuestras dudas, porque Él, aquel que estaba pasando por allí, está aquí en esta mañana.